Buenos días, estudiantes de grado décimo. Les voy a hacer este video tutorial para que ustedes puedan desarrollar la guía número 2 del tercer periodo en lo que tiene que ver con tecnología informática. Yo les he puesto a ustedes en tecnología, hay 5 punticos. El primero es leer los capítulos 6, 7 y 8 del documento Circuitos Eléctricos Magnitudes, que se viene usando desde la guía anterior. Yo les pasé un documento en PDF, que es este, que ustedes pueden ver en esta parte. Aquí eso lo trabajamos la guía anterior, entonces vamos a continuar lo mismo mirando la parte de electricidad, pero mucho más avanzada. Esa es la primera parte. Luego ustedes en grupos de máximo 3 personas deben diseñar físicamente un circuito en serie, uno en paralelo y uno mixto, siguiendo las instrucciones planteadas en el documento del numeral 7.1, 7.2 y 7.3, el cual lo voy a explicar muy detalladamente en las clases presenciales que tengamos con ustedes. En el punto 3 deben ustedes ir tomando evidencia fotográfica del proceso de diseño de los circuitos, donde usted esté armando su circuito en serie, paralelo y mixto, para que ustedes lo puedan integrar después al documento que le está pidiendo. Hay una secuencia de fotografías, es lo que va a calificar ahí. Y lo que me quiero casi que detener en este video tutorial es en el punto 4, calcular el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia total de los circuitos que aparecen en el anexo 1 de esta guía. Entonces, ¿qué es eso? Entonces vamos a buscarlo por aquí. Venga, a ver, rápidamente voy a bajar el anexo 1 que ya les pasé. Simplemente son estos dos circuitos. Si ustedes miran estos dos circuitos, les está pidiendo cuánto es el voltaje, cuánto es el voltaje, cuánto es los amperios, o sea, la intensidad de corriente que hay en ese circuito, cuánto es la resistencia en tal parte, la resistencia total de estos circuitos. Y no se miran muy fáciles, son circuitos mixtos, entonces hay que calcular. No les he explicado nada de esto, pero sí les voy a comenzar a explicar en este video tutorial. Hay que desarrollar y decirme ustedes cuántos amperios hay aquí, cuánto voltaje hay aquí, cuánto amperio hay aquí, cuánto voltaje hay acá, cuánto voltaje hay en esta parte, y así sucesivamente. Si la pila es de 60 voltios y esto es 120 voltios. Esto se hace por medio de fórmulas matemáticas. Esto es parte de la física, entonces hay que aprender a manejar esas fórmulas matemáticas que nos permitan saber cómo se comportan las magnitudes en los circuitos eléctricos. Por lo pronto, entonces voy a empezar a darles una pequeña introducción a cómo se comportan la intensidad de corriente y el voltaje en un circuito en serie, en un circuito en paralelo. Para eso voy a utilizar el programa que hemos venido trabajando siempre, que es el cocodrilo, pero en forma de símbolos. Entonces, para eso voy a empezar aquí en esta parte. Voy a buscar aquí, voy a armar primero un circuito en serie, lo más sencillo posible. Voy a utilizar dos bombillitos, que en este caso pueden ser LED o pueden ser bombillos normales. Voy a utilizar un interruptor en esta parte y listo. Voy a unirlo por medio de cables y aquí está. Vamos a ver aquí lo unimos acá y acá lo unimos acá. Bueno, es un circuito en serie básico. Simplemente tiene una pila de 9 voltios y dos bombillos, pueden ser LED o pueden ser bombillos normales. Entonces, ¿qué habíamos dicho la vez pasada? ¿Cuánto es el voltaje? Se llama medir voltaje. Entonces, el voltaje se mide con un aparatico que se llama el voltímetro. Ustedes lo pueden encontrar aquí, mírenlo. Este es el voltímetro. Y el voltímetro se mide de forma paralela al circuito. Quiere decir que si voy a medir el voltaje de este bombillo y de este bombillo, tengo que colocar el voltaje así como lo voy a ubicar acá. Voltaje, miren, lo colocan aquí y un cable va antes del bombillo y un cable va después del bombillo. ¿Cuánto creen que es el voltaje de ese bombillo? Si hay dos,
o lo habíamos visto la vez pasada, habíamos dicho que en un circuito en serie el voltaje se dividía en la cantidad de bombillos o de resistencias que tuviera el circuito. En este caso, si es de 9 voltios y tenemos dos bombillos, pues debe dar 4.5. Entonces aquí miramos, queda menos 4.5, depende de la polaridad de la pila. Ustedes saben que esto tiene positivo y negativo, pero da 4.5. Si medimos el otro bombillo, vamos a medir el otro. Si este midió 4.5, pues si lo colocamos aquí, si es cierto lo que estamos diciendo en la parte de teoría, cada uno mide 4.5. Miren, 4.5 más 4.5 le da 9 voltios. La suma de todas las resistencias debe darle el voltaje que tiene el circuito. Hasta ahí lo que tiene que ver con voltaje, ¿ya? Entonces, espero que me hayan entendido aparte. Tanto bombillos tengan, entonces lo hacemos, esto se llama en paralelo. Paralelo significa que colocamos una línea antes del bombillo y una línea después del bombillo, o un cablecito antes del bombillo y uno después del bombillo. En la vida real eso lo pueden hacer con caimancitos. Hay unos caimancitos que usted amarra a los cables y puede ir midiendo eso, o lo puede utilizar, hay un aparatico que llama el multímetro, lo pone en la opción que dice para medir voltios y coloca una punta en la parte antes del bombillo y una punta después del bombillo. Así se hace en un circuito real. Bueno, pero hasta aquí el voltaje. Pero ¿cómo se maneja la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, entonces vamos a medirla. La intensidad de corriente no se mide en las resistencias, los bombillos, se mide es en cualquier lugar del circuito. Y eso se da, si ustedes acuerdan la vez pasada que les dije en qué se mide la intensidad de corriente, ustedes me pueden decir que se mide en qué eran, en amperios. Entonces buscamos aquí un aparatico que se llama el amperímetro, y el amperímetro se coloca justo sobre la línea o sobre el cable donde va en serie. Si esto era en paralelo, estos van sobre el cable. Entonces, para colocar un amperímetro me tocaría quitar un cablecito de estos, busco un amperímetro y lo coloco en serie como vienen los otros. Entonces, en este caso miramos aquí, si la pila es de 9 voltios, los amperios en este caso son 45 miliamperios. 45 de esta M significa miliamperios, es que el amperio es una unidad de medida muy grande, y por eso se utiliza una parte de esa medida que son los miliamperios. Entonces este mide 45 miliamperios. En esta parte midamos por lo menos cuánto es la intensidad de corriente aquí a la salida. Entonces voy a quitar acá esta parte y coloco un amperio aquí, amperímetro, y también mide 45, pero positivo por la parte de la polaridad. Recuerden eso, la polaridad positiva. Ellos siempre en un circuito, para representarlo, siempre arranca por la parte negativa y da la vuelta hasta la positiva, los electrones, pero en la práctica real ellos siempre van por la parte positiva a la negativa. Entonces no se confundan, pero aparte siempre tengan en cuenta esto. Mire, 45 miliamperios aquí, 45 miliamperios aquí. Quiere decir que la intensidad de corriente en un circuito en serie es la misma en cualquier parte del circuito. Tengan en cuenta esas conclusiones, ¿ya? Y tengan en cuenta eso, el voltaje en un circuito en serie se divide por la cantidad de bombillos o resistencias que tenga. Entonces, si es de 9 voltios, cada uno tiene 45 miliamperios. Espero que hayan entendido estas dos magnitudes que se manejan en un circuito en serie. Vamos a seguir trabajando. Voy a armar el siguiente y voy a armar un circuito en paralelo. Ya hicimos el serie, voy a armar uno en paralelo. Entonces el paralelo, ubicarlo por acá bien abajo, y voy a colocarle dos bombillos también,
por aquí, uno por acá, y le voy a colocar un interruptor. Aquí está el interruptor. Arranquemos por aquí. Estos se unen los cablecitos. Recuerde que un circuito en paralelo es el que tiene varios caminos, que la corriente tiene, los electrones tienen varios caminos. El serie solamente tiene un caminito donde corre la corriente. Bueno, este es un circuito en paralelo, tiene varios caminos, viene por aquí y se abre por este lado un ramal, viene por acá y hay otro ramal por este lado. Entonces, si miramos acá, está funcionando correctamente. Ahora sí comencemos. Si la pila es de 9 voltios, ¿cuánto cree que es el voltaje en cada uno de estos bombillos? Entonces, si estaban ustedes poniéndome cuidado la vez pasada, hicieron los ejercicios de la ley de Ohm, se dieron cuenta que aquí en este caso el voltaje no se divide. ¿Qué significa que no se divide? Que si esta pila es de 9 voltios, pues cada bombillito debe tener 9 voltios. A diferencia del otro, del de serie, que el voltaje sí se dividía. Entonces, si yo mido aquí el voltaje de este bombillo, debe dar 9 voltios. En este caso, da 9 voltios. Y si le pongo un voltímetro acá a este otro lado, siempre en paralelo, acuerden que el voltaje se mide en paralelo, también da 9 voltios. Y cuanto bombillo le coloque aquí para arriba, le va a dar 9 voltios. Por eso los circuitos en serie son los que más utilizan, porque no disminuye la intensidad del bombillo como tal. Entonces, si este tiene 9 voltios, este también tiene 9 voltios, este también tiene 9, y los que coloque ahí para arriba tienen 9 voltios. Y la otra ventaja es que si se daña un cable de estos, los otros bombillos siguen funcionando correctamente porque la corriente tiene varios caminos. Ahora sí, entendido lo del voltaje, ¿sí, no? Ahora sí miremos la intensidad de corriente, o sea, los amperios. Entonces voy a medirlo aquí, voy a poner aquí a la salida, a ver cuánto mide. Aquí está un amperio, no me sirve, voy a llevarme este que está paradito. Listo. Si la pila es de 9 voltios, arrancando el circuito sin que haya dividido la corriente, la intensidad de corriente es de menos 180 miliamperios. 180 miliamperios. ¿Qué pasa cuando ya viene la corriente aquí y se divide? Voy a medir aquí cuántos amperios tiene. Entonces voy a borrar esta parte y voy a colocar otro amperímetro aquí para ir midiendo cómo se comporta la corriente. Aquí está, vean. Aquí estaba en 180, arrancó aquí el voltaje, la intensidad de corriente aquí era 180, pero en este lado la corriente se dividió en dos partes, una se viene para acá y la otra sigue derecho. ¿Qué pasó aquí? Simplemente el voltaje de una vez se dividió también. Si aquí era 180, aquí quedó 90, ¿ya? Porque se dividió, una parte vino para acá, otra parte vino para acá. ¿Qué pasa acá cuando ya va llegando? Entonces, bueno, mirámoslo en varias partes para que se den cuenta. Voy a medirlo aquí en varias partes. Voy a medir otro por aquí. Después de pasar este bombillo. Y se dan cuenta que los mismos 90 aquí son los mismos 90 acá, pero cambia la polaridad. Tan pronto pasa por el bombillo, lo único que cambia es la polaridad, pero los amperios siguen siendo los mismos, o sea, 90 miliamperios. Pasa el bombillo, sigue estando 90 miliamperios. Y ya se dieron cuenta, si aquí estaba 100, si aquí estaba 90, aquí estaba 90, me imagino que aquí ¿cuánto va a ser? Pues debe darnos el mismo voltaje acá, 180 pero positivo. Entonces voy a eliminar acá
y voy a colocar otro amperímetro aquí para que se den cuenta cómo está la cosa acá. En este caso 180 por aquí en miliamperios y sigue estando menos 180 miliamperios acá en este lado. Entonces se dan cuenta, en este caso en un circuito en paralelo los amperios no son iguales en cualquier parte del circuito, son totalmente diferentes, depende de cuántos ramales tenga su circuito. Entonces hay que ir midiendo esta parte. Entonces es diferente aquí, miren que aquí es 180, aquí es 90, aquí sí coinciden los dos y aquí la polaridad sigue siendo la misma. Entonces listo, pero es 180. Hasta ahí estamos. ¿Qué pasa donde le agregue un bombillo aquí para que quede un circuito mixto? Entonces si yo le agregara un bombillito aquí, esto cambiaría totalmente las cosas, ya no sería igual acá. Entonces, para no desbaratar esto, porque un circuito mixto es la combinación de uno en serie y uno paralelo, simplemente le voy a agregar un bombillo aquí para que quede mixto, ya, que sea paralelo, estos dos están en paralelo, y va a haber un bombillito aquí mixto y verá que las cosas funcionan totalmente diferente. Entonces si le coloco aquí un bombillo, entonces miramos aquí, estos estaban, se acuerda que antes esto eran 9 voltios y este era 9 voltios, mira, automáticamente bajaron a 3 y a 3. Si este tiene 3 voltios, ¿cuánto creen que tiene este? Midámosle el voltaje a este. Y se darán cuenta que el voltaje de este alumbra más. Entonces el que está en serie va a alumbrar más que los que están en paralelo. En este caso este tiene 6 voltios y este tiene 3. La suma de la corriente viene por aquí, 6 voltios más estas 3 de aquí, le hablan 9 voltios de aquí. Si la corriente viene por aquí, 6 voltios, y sigue derecho y se encuentra con 3 voltios, le darían 6 más 3, los 9 voltios. Entonces, dependiendo por dónde vaya, la suma de esto le va sumando la totalidad del voltaje que tiene. Entonces, ahí se dan cuenta, mire, y cambió totalmente lo del voltaje. Se dieron cuenta que aquí ya cambió a 60, aquí ya cambió a 30, ¿ya? Y antes aquí era 180. Tan pronto le puse un bombillo en serie, cambió totalmente. Ahorita este tiene ¿cuánto? 60, mire, solamente la tercera parte, porque dividió el voltaje entre los 3 bombillos que tenía, ¿ya? Entonces así es que comportan las magnitudes en un circuito en serie, paralelo y mixto. Hasta aquí solamente hemos visto 2 magnitudes, una es voltaje y la otra es intensidad de corriente. Recuerden que el voltaje se mide en voltios y la intensidad de corriente se mide en amperios. Espero que haya quedado entendida esta primera parte. Hagan sus ejercicios en casa, cacharríen con el cocodrilo, colóquenle bombillitos, agréguenle bombillo aquí hacia arriba y vayan mirando cómo se va comportando cada una de estas magnitudes. Es importante que ustedes manejen muy bien esta parte para lo que viene, que son los ejercicios en matemática. La próxima clase les voy a explicar cómo se calcula la resistencia total en un circuito en serie, en uno en paralelo y en uno en mixto. Y para eso es necesario que ustedes tengan muy en cuenta cómo se suman fraccionarios. Es importante que ustedes vayan leyendo sobre esta parte porque la van a necesitar, cómo se suman fraccionarios, pero no con 2 fraccionarios, sino con 3, con 4 y hasta con 5. Entonces con diferente denominador. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.